Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de así, algunas técnicas usuales para el diseño de filtros de tiempo discreto, pero que son FIR, ¿sí? Entonces, siempre usemos como prototipo el pasabajo ideal. Entonces, en el pasabajo ideal, nosotros lo que requerimos es básicamente implementar esto, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, lo cual en el dominio del tiempo, ¿sí? Da lugar a esta respuesta al impulso, ¿sí? Este filtro IR, este filtro pasabajo ideal, vemos que es un filtro IR porque su respuesta al impulso es infinita y además es no causal, ¿sí? Con lo cual, obviamente, ¿sí? Es problemático, ¿sí? De implementarlo en la práctica. Una forma de aproximarlo, ¿sí? Es decir, bueno, yo tomo el camino más simple y digo, bien, si esta es la característica que estoy buscando, ¿sí? Lo que yo hago es trunco esta característica. O sea, recorto la respuesta al impulso a un largo 2n, por decir grande, 2n grande. Y lo que hago, ¿sí? Es para hacerlo causal, ¿sí? Como lo voy a cortar simétrico, ¿sí? Lo desplazo todo en una cantidad de n, ¿sí? Que es esto que estoy haciendo acá, para que efectivamente el filtro empiece en cero, ¿sí? Ese desplazamiento, ¿sí? No es, digamos, extremadamente crítico, porque lo que va a introducir es un desfasaje, digamos, de característica lineal, digamos, en la respuesta en frecuencia, ¿sí? Del filtro modificado, pero lo que es la respuesta en magnitud, no es que uno la va a cambiar, digamos, sustancialmente con respecto al filtro truncado y centrado en el origen, ¿sí? La respuesta en magnitud sigue siendo la misma, lo único que uno introduce es un desfasaje, ¿sí? Pero obviamente sí lo que va a cambiar es la magnitud, ¿sí? De la respuesta con respecto al pasabajo ideal. Y eso está claro porque obviamente esta es una respuesta que está limitada en el tiempo y la del filtro ideal, bueno, es totalmente ilimitada, ¿sí? Bueno, esto de truncar, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, es equivalente a multiplicar la respuesta al impulso completa y desplazada en este valor n por una ventana rectangular que empieza en 0 y termina en 2n, típico, ¿sí? Multiplicar punto a punto, ¿sí? Cada uno de los palitos, ¿sí? De la respuesta al impulso por los palitos de la ventana. Nosotros sabemos que esa multiplicación en el tiempo, en el dominio de la frecuencia, se mapea en una convolución, ¿sí? De los dos espectros, del espectro de la ventana y del espectro del pasabajo ideal, ¿sí? Cuando uno hace esa convolución, dado que la ventana tiene un ancho, ¿sí? Un ancho finito, bueno, eso va a introducir ciertos problemas con respecto a el ancho del lóbulo principal que termina quedando en la respuesta en frecuencia del filtro truncado y de los lóbulos secundarios, ¿sí? Eso lo habíamos discutido previamente y seguramente ustedes también en las prácticas habrán, ¿sí? Discutido un poco esas problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la respuesta en frecuencia, ¿sí? De un filtro pasabajo, ¿sí? Truncado, ¿sí? Con respecto al ideal, usando el mecanismo de antes, ¿sí? Entonces vemos para el caso de una ventana de largo 5, de una ventana de largo 10, una ventana de largo 20 y una ventana de largo 50. Lo que uno observa es que a medida que la ventana sí se va haciendo más larga, ¿sí? O sea, vamos considerando más y más palitos, digamos, en la respuesta al impulso del filtro pasabajo ideal, obviamente el lóbulo principal, ¿sí? Se va, ¿sí? Achicando, ¿sí? Y el punto digamos, donde se produce esta transición del lóbulo principal al resto de la respuesta en frecuencia, se va aproximando obviamente cada vez más a la frecuencia de corte, ¿sí? Que uno usó para escribir este pasabajo ideal, ¿sí? Una frecuencia de corte que obviamente va a estar dada por las especificaciones de mi problema. Con lo cual, desde ese punto de vista, parecería que todo está andando bien, ¿sí? Pero en realidad no está andando tan bien. ¿Por qué? Porque si bien uno va logrando eso y se va aproximando tanto como quiere a esa frecuencia de corte, lo que sucede es que estos lóbulos secundarios, ¿sí? El lóbulo que está inmediatamente, ¿sí? Pegado, ¿sí? a el lóbulo principal, fíjense que no bajan, ¿sí? Sustancialmente su amplitud, ¿sí? Son, digamos, relativamente grandes. De hecho, fíjense que no están, digamos, muy por debajo, digamos, de la altura, digamos, del lóbulo principal. Fíjense, digamos, que
menos 20 dB, ¿sí? Por ejemplo, en este caso para N50, de altura del lóbulo secundario con respecto al lóbulo principal, no es algo extremadamente bueno y deseable, porque supónganse que yo justo quiero hacer un filtrado, ¿sí? Con una frecuencia de corte, y para eso me diseño mi pasabajo ideal con la frecuencia de corte adecuada, después hago este truncado, y resulta que yo tengo acá, en este punto, en el lóbulo secundario, una componente armónica que es 10 veces, ¿sí? Más grande que el contenido frecuencial de la señal en esta parte, que es la que quiero conservar, y bueno, y me va a aparecer entonces esa contaminación, ese leakage, ¿sí? Que se llama, o de derramamiento, digamos, de la frecuencia de esa armónica, ¿sí? Sustancialmente grande en la altura de este lóbulo secundario, y me va a contaminar, ¿sí? Lo que yo, digamos, quiero preservar, ¿sí? Que es lo que está en la banda de paso, ¿sí? Entonces, uno muchas veces va a requerir, ¿sí? Que los lóbulos secundarios estén muchísimo más abajo, ¿sí? Entonces, hay un trade-off acá, hay un trade-off entre la altura de los lóbulos secundarios y el ancho del lóbulo principal, ¿sí? El ancho del lóbulo principal está vinculado con el hecho de aproximar la frecuencia de corte, ¿sí? De este filtro truncado lo más posible a la frecuencia de corte del pasabajo ideal. Pero por otro lado, no queremos tener estos lóbulos secundarios, ¿sí? La ventana rectangular tiene un trade-off muy pobre entre estos dos requerimientos. Por un lado, me permite aproximar de la mejor forma posible, de hecho no hay mejor ventana que la ventana rectangular para hacer eso, el ancho del lóbulo principal. Es la que, dado una longitud de la ventana, es la que logra el menor ancho, ¿sí? En el lóbulo principal. Pero, ¿sí? Los lóbulos secundarios están muy, digamos, muy por arriba de lo que uno quizás desearía, ¿sí? Entonces, ese trade-off, ¿sí? Que se da, ¿sí? Entre lóbulo principal y lóbulo secundario para la ventana rectangular es extremadamente pobre, ¿sí? Y muchas veces a uno no le sirve eso. Y de hecho, rara vez uno va a usar la ventana rectangular para aproximar un filtro, ¿sí? Ideal, ¿sí? Con un filtro real, ¿sí? Haciendo este método de truncado, ¿sí? De la respuesta al impulso, o de ventaneo, ¿sí? Este es un método de ventaneo de la respuesta al impulso. Entonces lo que uno hace es buscar alguna ventana, ¿sí? Para hacer este truncado, ¿sí? De la respuesta al impulso del sistema ideal, que tengan un mejor, digamos, compromiso entre el ancho del lóbulo principal y la altura, ¿sí? De los lóbulos principales. Entonces, muchas veces uno, cuando se presenta ese problema, se pregunta cuál es la mejor ventana que me puedo inventar. Y por supuesto, cuando uno pone el adjetivo mejor, uno tiene que especificar mejor con respecto a qué, con respecto a qué criterio, ¿sí? Bueno, un criterio es asumir una ventana, ¿sí? Que la proporción de energía, ¿sí? Que queda fuera de la ventana a partir de la frecuencia de corte sea lo más chico posible, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la energía total de la ventana y acá tenemos la energía de la ventana, pero por fuera de un sigma, ¿sí? Que consideramos que es la frecuencia de corte. Uno pensaría que si uno resuelve este problema, lo que va a estar haciendo va a estar limitando, ¿sí? La energía, ¿sí? De los lóbulos secundarios, ¿sí? Entonces uno podría pensar que este es un criterio razonable, y de hecho lo es, ¿sí? Hay otros criterios más, ¿sí? Este criterio da lugar, ¿sí? A lo que se denominan, ¿sí? Las secuencias discretas proladas esferoides, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Y acá tenemos un gráfico, ¿sí? Comparando para el mismo tamaño n una ventana rectangular en el dominio de la frecuencia en azul y la correspondiente, ¿sí? Ventana DPSS, ¿sí? Que surge de resolver este problema, ¿sí? Y vemos efectivamente cómo el compromiso entre el ancho, ¿sí? De la ventana, ¿sí? Del lóbulo principal, y la altura de los lóbulos secundarios es muchísimo mejor, ¿sí? Fíjense que la ventana esferoidal tiene, ¿sí? Un poquito más de ancho en su lóbulo principal que la ventana rectangular, pero la altura, ¿sí? De los lóbulos secundarios es bastante menor, ¿sí? Bastante menor. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Esta podría ser una ventana, ¿sí? Razonable, ¿sí? Para considerar. No es la única, ¿sí?
que se me puede ocurrir con algún criterio así de optimalidad. Hay otra muy usada, ¿sí? Que se llama la ventana de Dorf-Chebyshev, ¿sí? Que se usa mucho para hacer diseños de antenas, hacer diseños de conjuntos de antenas. El diseño de los conjuntos de antenas tiene mucho que ver con el diseño de filtros digitales, no nos vamos a meter obviamente en eso, pero también se la puede usar, digamos, esa ventana, ¿sí? Y el criterio de optimización de la ventana es ligeramente distinto a esto, bueno, ligeramente no, bastante distinto, pero bueno, no vamos a entrar, digamos, en esas consideraciones con ese otro tipo de ventana. Esta ventana, entonces, en principio, de acuerdo a este criterio, parecería estar dando un buen compromiso y tiene cierto criterio de optimalidad, que muchas veces uno en la ingeniería busca, ¿sí? Esta optimalidad, por lo menos con algún criterio que sea adecuado a la aplicación. Y este parecería ser un criterio, digamos, con cierto, digamos, sustento. Lo complejo, ¿sí? Es que resolver este problema, ¿sí? Resolver el problema de la mejor ventana de tamaño n con una determinada frecuencia de corte, ¿sí? Es un problema complejo desde el punto de vista numérico. Acá, digamos, está hecho, digamos, pero es algo que en la práctica uno posiblemente lo evita, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que uno hace es buscar aproximaciones, ¿sí? A este tipo de ventanas óptimas. Una muy buena aproximación a esa ventana lo constituye la ventana de Kaiser, ¿sí? La ventana de Kaiser, que ustedes seguramente la habrán visto, ¿sí? En la práctica se implementa, ¿sí? De esta forma, donde, ¿sí? La función esta que está acá, la función de Bessel modificada de primera especie, ¿sí? Que tiene esta expresión en serie, pero obviamente ustedes la pueden implementar fácilmente con comandos usuales de cualquier paquete de matemática. De hecho, en MATLAB o en Octave la tienen implementada la ventana de Kaiser, le meten los parámetros y el programa ya les dice, bueno, cuáles son los coeficientes estos, ¿sí? de la ventana de Kaiser. Si yo tuviera que hacer un filtro pasabajo, por ejemplo, con esta ventana, ¿sí? Y tuviera que elegir, digamos, cómo son estos parámetros beta, ¿sí? En función, ¿sí? De los requerimientos de la ventana, bueno, acá tienen, digamos, una ecuación totalmente empírica, ¿sí? Que Kaiser mismo la hizo en la década del 70 usando muchas simulaciones de computadora, digamos, en su momento. Tiene un trabajo enorme porque obviamente la potencia de cálculo en ese momento no era como la actual. Y bueno, y obtuvo en forma empírica esta relación, ¿sí? Entre el coeficiente beta, ¿sí? Y los distintos coeficientes o los distintos parámetros, ¿sí? Que forman los requerimientos del filtro, ¿sí? Por ejemplo, beta en función de la atenuación o de la banda de la atenuación en la banda de atenuación de la sub S se puede escribir de esta forma, ¿sí? Y el n, ¿sí? La longitud del filtro, la longitud de la ventana, ¿sí? Se puede escribir de esta forma en términos de la atenuación, ¿sí? Y fíjense del ancho espectral, ¿sí? Del ancho, digamos, de la banda de transición, ¿sí? Esto para un pasabajo. Obviamente para un pasabanda, bueno, las cosas pueden cambiar porque tendríamos que diseñar dos transiciones, ¿no? Entonces tendríamos que combinar, digamos, estos resultados para diseñar, digamos, las dos transiciones. Pero bueno, lo interesante de estas aproximaciones es, bueno, esta es lo que es, digamos, no hay mucho para discutir, no hay mucho para analizar, pero en esta, ¿sí? Lo que uno ve fácilmente es que el largo de la ventana y por ende el largo del filtro, porque recuerden, el filtro pasa abajo va a ser la multiplicación de esta ventana por las características, ¿sí? Del filtro pasa abajo ideal, ¿sí? Entonces, este n de la ventana termina siendo el largo del filtro, ¿sí? El filtro FIR, por supuesto. Vemos que es inversamente proporcional al ancho, ¿sí? De la transición, ¿sí? De la ventana de transición del filtro, lo cual, ¿sí? Yo lo había mencionado en la primera charla, es razonable, ¿sí? Cuando yo busco que el filtro tenga una característica muy abrupta, bueno, evidentemente tengo que empezar a considerar más términos, ¿sí? En la respuesta al impulso para justamente aproximar esa transición abrupta que el único que la tiene es el pasabajo ideal con una longitud infinita, digamos, en su respuesta al impulso, ¿sí? Pero bueno, en función de ese delta W, ¿sí? Cuanto más pequeño lo haga, bueno, en forma inversamente proporcional va a aumentar el largo del filtro,
¿sí? Esta ventana lo que tiene es que es sumamente versátil, ¿sí? Y muchas veces es la preferida, ¿sí? Para usar diseños usando ventanas. Por supuesto que no es la única, ¿sí? Ustedes habrán visto la ventana de Hamming, Hanning, Bartlett, hay un montón de ventanas más, ¿sí? Y todas tienen más o menos, ¿sí? Distintos compromisos, ¿sí? Obviamente entre el ancho del lóbulo principal y la altura de los lóbulos secundarios. La ventana de Kaiser es en general una de las que mejor resuelve para muchos problemas esos requerimientos o esos compromisos, digamos. Pero no significa, ¿no?, que uno siempre tenga que usar la ventana de Kaiser, uno puede usar otras ventanas más. Y el mecanismo de utilización es siempre lo mismo, ¿sí? Multiplicamos la ventana por la respuesta al impulso, ¿sí? Efectivamente la truncamos con la ventana, pero también modificamos obviamente la altura de los palitos al multiplicar por los puntos de la ventana. Y ese es el filtro, esa es la respuesta al impulso, digamos, del filtro. Es un filtro de FIR. Y como es un filtro de FIR, claramente lo podemos implementar por medio de una ecuación en diferencias, ¿sí? Donde los coeficientes de la ecuación en diferencias van a ser, ¿sí?, básicamente los valores de la respuesta al impulso, ¿no? Y por los puntos, digamos, de las entradas desplazadas o pasadas, digamos, básicamente. Bueno, un pequeño ejemplito, ¿sí? Acá tenemos un diseño de un filtro pasabajo, ¿sí? Con filtro FIR por medio de ventaneo, usando la ventana rectangular, ¿sí? Y la ventana de Kaiser. Y vemos efectivamente que la ventana de Kaiser logra, ¿sí?, una performance mejor, referida a la altura de los lóbulos secundarios, ¿sí? Lo cual es lo que uno en general busca. Fíjense que el ancho del lóbulo principal en la ventana de Kaiser es un poquito menos beneficioso, digamos, o de acuerdo al filtro ideal con respecto a la ventana rectangular, pero bueno, esta pequeña, digamos, pérdida de performance en el lóbulo principal la compensamos, ¿sí?, con una mejor performance en términos de los lóbulos secundarios. Filtros X-Ripple, esta es otra forma de diseñar pasabajos o pasabanda o pasaltos, ¿sí?, en forma muy eficiente, ¿sí? Pero la resolución de estos filtros o la obtención de estos filtros dadas las especificaciones se tiene que hacer en forma numérica, mediante un algoritmo adecuado. En MATLAB tienen implementados los algoritmos y los comandos para hacer estos diseños, si ustedes quisieran, ¿sí? ¿Cuál es la idea del diseño de un filtro X-Ripple? ¿Sí? Hay toda una teoría matemática muy profunda de optimización atrás de esto, ¿sí? Teoría de aproximación, ¿sí?, que obviamente no vamos a entrar, ¿sí?, en detalle, pero la idea básicamente es la siguiente. Yo tengo estas especificaciones, ¿sí? O sea, requiero que mi filtro, ¿sí?, el módulo de la respuesta en frecuencia, en cada banda de frecuencia, fíjense, divido todo el espectro o todo el eje, digamos, de la frecuencia en distintas bandas de frecuencias, se aproxime lo más posible a una función prototipo, ¿sí? En el caso de un pasabajo ideal, esto sería simple, porque tendríamos dos bandas, la banda de paso y la banda de atenuación, ¿sí?, con sus correspondientes límites. En la banda de paso, ¿sí?, lo que uno va a requerir es que esta función sea 1, ¿sí?, y en la banda de atenuación va a requerir que esta función sea 0. Pero fíjense que esto nos permite, ¿sí?, al menos como está formulado, ir a casos que no se restringen únicamente a eso, ¿sí?, a donde las bandas o las respuestas del filtro prototipo en cada banda sean constantes, ¿sí? Podríamos tener cosas más generales. Entonces, estas funciones que están acá, lo que me definen son las bandas, ¿sí? Este C sub I sería el intervalo de cada banda, ¿sí? Tengo B bandas, entonces C, ¿sí?, va a ser la unión, ¿sí?, de todas esas bandas. Por supuesto que C no es el intervalo completo de las frecuencias, porque vamos a estar sacando seguramente puntos, ¿sí?, que quedan, digamos, en bandas de transición, ¿sí? Podríamos sacarlos o no, podríamos hacer que C sea todo el intervalo, pero o sea, eso es indistinto. Lo cierto es que definimos un intervalo, ¿sí?, C, en el cual, ¿sí?, que va a ser la unión de todos estos, en el cual el filtro tiene que cumplir ciertas especificaciones que son estas para cada una de las bandas.
¿Y qué es lo que uno hace para encontrar el H que verifica en este C general estas especificaciones? Resuelve este problema. ¿Sí? Fíjense, este problema es encontrar, ¿sí?, el mínimo, ¿sí?, el mínimo sobre la respuesta al impulso, ¿sí?, que va a ser obviamente finita porque estamos buscando un filtro FIR, del máximo, ¿sí?, de esta función de error sobre, ¿sí?, todos los omega que pertenecen a este conjunto C. La función de error, fíjense cómo está definida. Está definida como la diferencia entre la respuesta, digamos, que yo estoy buscando, menos la respuesta deseada o prototipo, pesada, ¿sí?, por una función peso que puede magnificar o amplificar, ¿sí?, o digamos, magnificar o disminuir, digamos, el efecto de este error dependiendo de la banda de frecuencia que esté interesada. Por ejemplo, capaz a mí me interesa que la especificación sea más cumplida, por decir de alguna forma, en la banda de atenuación, por ejemplo, que en la banda de paso. Entonces yo puedo hacer que el peso, ¿sí?, asociado a el error en la banda de atenuación tenga una mayor, digamos, influencia en el error que el error que puedo cometer en la banda de paso, ¿sí? Entonces uno puede controlar, digamos, eso con esta ventana, ¿sí? Muchas veces esta ventana se elige igual a 1 para toda la frecuencia, ¿sí? O sea, haciendo que el peso, digamos, de los errores sean lo mismo para todas las bandas, ¿sí?, que uno está diseñando. Pero, ¿sí?, uno tiene ahí, si quieren, un grado de libertad extra que podría aprovechar, ¿sí? Este problema, ¿sí?, no importa, digamos, de dónde viene, digamos, y por qué siempre se puede resolver. Ya les digo, acá hay toda una matemática que tiene que ver con teoría de aproximación de polinomios, polinomios trigonométricos, de hecho, que no viene al caso discutir. Lo cierto es que este problema se puede resolver, ¿sí? Ese problema, ¿sí?, se resuelve mediante un algoritmo, que es el algoritmo de Remez, ¿sí?, donde la implementación de dicho algoritmo, ¿sí?, para el diseño de filtros digitales se hizo en la década de 70 por estas dos personas, Park y McClellan, y está implementado en MATLAB, ¿sí? Es un algoritmo sumamente estable desde el punto de vista numérico que permite, dadas las especificaciones del problema de esta forma, obtener, ¿sí?, el filtro, ¿sí?, que uno está buscando, y que tiene una característica en particular, ¿sí?, que lo hace deseable este método de resolución, que se puede probar que dadas estas especificaciones, y buscando así, resolviendo, ¿sí?, el problema de esta forma, el filtro resultante es el de menor orden, ¿sí?, filtro FIR obviamente, pero el de menor orden que cumple con estas especificaciones. Con lo cual, este método de diseño es importante desde un punto de vista computacional, porque cuando yo lo uso, ¿sí?, para diseñar, seguramente me va a dar un filtro que va a cumplir los requerimientos que estoy buscando, pero con el menor número de coeficientes posible, lo cual tiene implicancia desde el punto de vista de la complejidad computacional, ¿sí? Por eso digamos, es un resultado importante y es una herramienta interesante para tener, ¿sí? Muchas veces no es tampoco sumamente crítico, ¿sí?, lograr esto, porque a veces, dependiendo un poco de las especificaciones, el ahorro, ¿sí?, que yo me genere usando este método para obtener el filtro con respecto, por ejemplo, a un método por ventanas, no es tampoco tan sustancial para decir, voy a usar esto, ¿sí?, no uso nunca más el método de ventanas. No, por supuesto que no. Eso va a tener, digamos, importancia para algunas cuestiones particulares, para algunos diseños, algunos requerimientos en particular, pero en general posiblemente, ¿sí?, no sea una diferencia abismal lo que uno logre, ¿sí?, diseñando un determinado filtro, ¿sí?, con este método, por ejemplo, con el método de ventanas, ¿sí? Lo que tiene este método es que requiere cierta potencia de cómputo extra porque no es tan directo como el otro, ¿no?, de tener la ventana y multiplicar punto a punto. En este caso, bueno, hay que resolver un algoritmo de optimización, ¿sí?, que bueno, es este algoritmo, en el contexto de filtros digitales es este otro, pero que matemáticamente es básicamente el mismo, bueno, eso requiere, digamos, un cuidado extra, por supuesto, ¿sí?
Afortunadamente, el algoritmo de MATLAB, por ejemplo, que es el que yo conozco, está muy bien implementado, ¿sí? Porque este algoritmo de RMS es un algoritmo que tiene sus cuestiones desde el punto de vista numérico. Y para implementarlo, bueno, hay que hacerlo adecuadamente, digamos, con ciertos cuidados. El algoritmo de MATLAB está muy bien implementado y generalmente es estable, ¿sí? Estable significa que siempre va a dar resultados razonables y rara vez va a explotar, ¿sí? Porque es un algoritmo que además es recursivo, entonces como está la recursividad de por medio, bueno, puede haber problemas desde el punto de vista de estabilidad y numéricos, pero el de MATLAB en general está bastante bien implementado, con lo cual muchas veces no trae problemas, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Está esta cuestión, ¿sí? Que en el caso del método por ventaneo no tenemos ese problema numérico y de estabilidad, o potencial problema numérico de estabilidad. Eh, pero bueno, ¿sí? Después la decisión, uno puede hacer los diseños muy rápidamente con MATLAB, con los dos métodos, analiza qué es lo que obtiene y se queda con el que más le guste, digamos, de última. Hoy en día eso no es algo que no se puede hacer, ¿no? O sea, la potencia de cómputo, por supuesto, hoy en día no es la misma que hace 20 o 30 años atrás, que fue cuando o 40 años atrás, que fue cuando se introdujeron muchas de estas ideas y técnicas, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, un diseño para estas características con un X-ripple, ¿sí? Y con una ventana rectangular, ¿sí? Fíjense el X-ripple, cómo resuelve mucho mejor, ¿sí? Con 100 coeficientes, el tema de los lóbulos secundarios, ¿sí? Fíjense el ancho de la ventana del lóbulo principal, bueno, obviamente es un poquito mayor que el de la ventana rectangular, pero bien vale, ¿sí? Tener ese ancho extra en el lóbulo principal si los lóbulos secundarios los bajo a estos niveles. Y fíjense, de acá viene el nombre de X-ripple, ¿sí? Fíjense que el ancho, la altura, perdón, de los lóbulos secundarios en el diseño de X-ripple son siempre iguales, ¿sí? Eso es una característica propia del método, ¿sí? Y del problema de optimización que estamos resolviendo, ¿sí? Siempre estos lóbulos secundarios van a tener todos la misma altura. Fíjense que en la ventana rectangular o usando algún método de ventaneo distinto con Kaiser, Hamming o Bartel o alguna otra ventana, los lóbulos secundarios no tienen todos la misma altura, ¿sí? Van decreciendo, ¿sí? Posiblemente, pero no todos van a tener la misma altura. Los X-ripple, ¿sí? Lo que uno logra es esto también. Que, a ver, mientras uno mantenga los niveles de estos lóbulos por debajo, ¿sí? Del nivel requerido por la especificación, bueno, es indistinto, ¿no? Si van a ser todos iguales o van a ser todos distintos, ¿sí? Lo importante es que el nivel común sea, obviamente, menor al límite que nos imponen las especificaciones. Bueno, una cosa interesante o a tener en cuenta es que si uno está, por ejemplo, diseñando un filtro pasabajo, donde el ancho de la banda de transición, ¿sí? Va a ser muy pequeño, ¿sí? Entonces uno sabe más o menos que el largo del filtro va a ser largo o va a ser grande. Y eso sabemos que tiene, siempre hablando de filtro film, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene consecuencias desde el punto de vista computacional, ¿sí? Muchas veces, en muchas aplicaciones, es requerido generar un filtro, ¿sí? Con un ancho muy estrecho, ¿sí? Y bueno, eso va a implicar que el filtro va a tener una complejidad computacional en principio elevada. Más coeficientes van a implicar más multiplicaciones. Una forma de bajar, ¿sí? Ese requerimiento computacional y hacer filtros que tengan más o menos la misma característica que estamos buscando, pero con muchos menos coeficientes, es hacer lo que se denomina un filtro multistage. En un filtro multistage lo que uno hace es lo siguiente. Uno tiene esta especificación. Fíjese, un filtro muy estrecho con una banda de paso muy pequeña y una banda de transición también estrecha, ¿sí? Fíjense, ¿no? Ahí está como exagerado, ¿no? La parte del filtro es distinta de cero con, ¿sí? La que debería anular, o la que corresponde, digamos, a la banda de atenuación, ¿sí? Este es un filtro que capaz si uno lo implementa directamente usando, por ejemplo, un método X-ripple, bueno, le va a dar posiblemente muchísimos coeficientes, ¿sí? Y capaz que, ¿sí? Esos coeficientes pueden ser excesivos desde el punto de vista computacional.
Entonces, una forma de bajar el requerimiento es hacer lo siguiente. Primero diseño, ¿sí?, un filtro donde duplico todo. Fíjense, duplico el ancho de la banda de paso y duplico el ancho, ¿sí?, de la banda de transición. Este filtro, como tiene una banda de transición que es el doble de la anterior, lo que va a tener es una complejidad computacional básicamente la mitad de este, porque el número de coeficientes a grosso modo, ¿sí?, a grosso modo el número de coeficientes para este filtro va a ser a grosso modo la mitad, ¿sí?, de este otro. Luego lo que hago es básicamente genero una expansión, ¿sí?, de la respuesta al impulso de este filtro, ¿sí? Cuando hago esa expansión, ¿sí?, por 2, ¿sí?, fíjense, obtengo este filtro que está acá. Y por supuesto va a aparecer, ¿sí?, una copia, ¿sí?, en este punto, ¿sí?, que obviamente no es deseada, ¿no?, porque este filtro obviamente tiene que tener, digamos, frecuencia o amplitud cero, digamos, en este punto que está acá. Bueno, y esta copia que aparece ahí, bueno, me genera problemas. Pero fíjense, esta parte, ahora, esta parte, es igual a la que yo requería, ¿sí?, en mi filtro original. Ahora lo que tengo que hacer es eliminar esto. ¿Y cómo lo elimino? Bueno, fíjense, meto un filtro, ¿sí?, con una transición sumamente suave, pero que obviamente elimine esto, y me preserve esto que está acá, ¿sí? Este filtro, al tener esta transición tan suave, tiene poquitos coeficientes. Entonces yo lo que puedo hacer es implementar una aproximación a este filtro, diseñando primero este, después haciendo esto y poniendo este que está acá en cascada con este ADZ. Fíjense, este ADZ va a tener muy poquitos coeficientes y este va a tener la mitad de coeficientes de este. Con lo cual, ¿sí?, el filtro conjunto, que es la cascada de este con este, ¿sí?, va a tener básicamente la mitad de coeficientes, ¿sí?, que este filtro que está acá, ¿sí? Entonces, este método, ¿sí?, es un método que sin alterar sustancialmente, ¿sí?, la respuesta que yo estoy buscando, me permite, ¿sí?, obtener filtros, ¿sí?, que de otra forma, ¿sí?, serían, tendrían una complejidad, digamos, sustancialmente elevada. Y por supuesto, bueno, acá tenemos un análisis, ¿no? Este sería el largo correspondiente al filtro original HDZ que estoy buscando. El GDZ va a tener una longitud que es básicamente la mitad y el ADZ va a tener una cantidad de coeficientes que obviamente va a ser mucho menor al NH, con lo cual NA más NG, ¿sí?, va a ser básicamente NH sobre 2. ¿Sí? Entonces uno puede, ¿sí?, bajar muchísimo la cantidad de multiplicaciones por unidad de tiempo, ¿sí?, porque los coeficientes lo que indican básicamente es cantidad de multiplicaciones por unidad de tiempo, con más o menos la misma característica en la respuesta en frecuencia, ¿sí?, con respecto al caso. Sin esta técnica, ¿sí?, y comparando con usando obviamente esta técnica se denomina multi-stage, porque básicamente yo divido, ¿sí?, esta función respuesta en frecuencia la divido en dos etapas. Primero esta etapa y después esta otra. Y fíjense acá, yo lo que hice fue hacer esta, digamos, upsampling, digamos, por 2, pero podríamos haberlo hecho, ¿sí?, por un factor que fuera 3, 4 o 5, ¿sí? Lo que pasa es que cuando lo hago por más factores, lo que va a aparecer acá, en este medio, van a aparecer más copias, ¿sí? No va a aparecer solo una copia en pi, sino van a aparecer más copias acá. Entonces, yo puedo, ¿sí?, relajar el diseño de ¿sí?, por un factor que sea mayor que 2, ¿sí? En vez de duplicar, puedo triplicar o cuadriplicar, digamos, estas características, pero después el filtro que pongo acá, ¿sí?, para eliminar las copias que no me interesan, tiene que ser cada vez más estrecho. Entonces, uno puede, ¿sí?, buscar cuál es el entero óptimo, ¿sí?, para generar, digamos, esta característica y después eliminar, digamos, las copias, ¿sí? Eso en general tiene un punto mínimo, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un diseño, ¿sí?, de un X-Ripple, ¿sí?, en azul, simple, sin multi-stage,
y un X-Ripple con multi-stage en rojo usando un factor de 5. ¿Sí? Fíjense, en azul, ¿sí? El filtro tenía 315 coeficientes, sin el diseño multi-stage. En rojo tenemos el caso con m igual a 4, perdón, con m igual a 4, ¿sí? Y obtenemos, ¿sí? Únicamente la misma performance, pero con 94 coeficientes. Fíjense el ahorro, ¿sí? Que uno se puede generar con esta técnica desde el punto de vista computacional. ¿Sí? Un ahorro, digamos, bastante importante, ¿sí? O sea, bajó 3 veces básicamente la complejidad computacional. Y acá tenemos un gráfico de la cantidad de multiplicaciones o coeficientes para distintos factores de expansión. ¿Sí? Fíjense que, bueno, para 1 obviamente es el filtro X-Ripple como está, el original. Para 2, fíjense, bajamos prácticamente a la mitad. ¿Sí? Para 3 obtenemos un poquito más, para 4, para 5, y fíjense después, obviamente empieza a crecer. ¿Por qué? Porque si bien a medida que aumentamos el factor de expansión, relajamos el diseño del GDZ, lo que empieza a considerar más, ¿sí? En la complejidad computacional es el costo de este ADZ. ¿Sí? Porque tiene que ser cada vez más estrecho para ir eliminando todas las copias que quedan acá en el medio. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es un poquito la idea, digamos, de esto. Uno puede hacer muchas pruebas y quedarse con el M, ¿sí? El factor de expansión que les obtiene, que le genera el mínimo. Acá dice 4, pero debería ser 5 según el gráfico. Eso después lo debería chequear, pero sí es M igual a 5, ¿sí? El que corresponde al mínimo. Acá hay un typo. Entonces, bueno, es una técnica que no es técnicamente no es propiamente dicho una técnica de diseño de filtro, porque el filtro yo ya lo diseñé acá, el que estoy buscando, es una técnica para bajar la complejidad de implementación del diseño de un filtro, ¿sí? Que puede ser complejo desde el punto de vista computacional. ¿Sí? Técnicamente no es una técnica para aproximar la función transferencia que estoy buscando, es más que nada una técnica para reemplazar, ¿sí? Esa aproximación por otra, o sea, el diseño multistage, para bajar justamente la complejidad computacional. Bueno, este tema de diseño de filtro, esto ya les digo, fue una pequeña introducción. Ustedes en MATLAB tienen un tool, que es el SP Tool, si mal no recuerdo, no, el Filter Design, FDA Tool, creo que es, para diseñar filtros, ¿sí? Les sugiero que jueguen con él. Tienen ahí un montón de técnicas, ¿sí? Para diseñar filtros, muchas más de las que vimos acá. Como les decía, esto es una pequeña introducción a la temática. Y tienen ahí una interfaz gráfica muy linda para probar los diseños, digamos, es extremadamente útil, ¿sí? Sobre todo para explorar, digamos, diseños preliminares para una determinada aplicación, ¿sí? Juegan con él y, bueno, les va a dar mucha intuición, digamos, sobre el problema. Y como les decía, es un tema súper grande, digamos, un tema por el que incluso hay gente que todavía sigue, digamos, haciendo investigación en el tema de los diseños de filtros. En el OpenHive creo que el capítulo 7, si mal no recuerdo, tienen también una introducción, digamos, a estas temáticas. El capítulo 7 del Schaffer se concentra bastante en el tema de los diseños X-Ripple, ¿sí? Y bueno, y hay muchísimos libros más, ¿sí? En donde ustedes pueden mirar distintas técnicas, distintas herramientas para hacer diseños de filtros en tiempo discreto. Y por supuesto también pueden consultar papers, ¿sí? Hay muchas cosas interesantes que figuran en papers, pero no figuran en libros, ¿sí? Solamente hay que saber, bueno, buscar el paper adecuado, ¿no? Para tener la idea de la herramienta que uno está buscando. Así que bueno, con esto culminamos la serie de charlas, ¿sí? De la materia. Y bueno, espero que les sirva esta pequeña introducción, ¿sí? A la temática de filtros. Eh, Creo que sí, ¿sí? Así que bueno, nos vemos.